Muy buenas tardes nuevamente. Aquí tenemos un problema de geometría de examen de admisión. Nos dice, tenemos el triángulo ABC, tenemos inscrito una semicircunferencia y nos pide hallar el radio de esa circunferencia sabiendo que BC es 5 y AB es 12. Entonces vamos a ver cómo procedemos. Acá está la solución. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Si BC es 5, entonces CP hasta el punto de tangencia será 5 también, ¿no? Porque las tangentes hacia la circunferencia del mismo punto son iguales. ¿Correcto? Ahora tenemos que averiguar ahora cuánto vale AC, ¿no? Pero tenemos que AB es 12. Si AB es 12 y este segmento de acá, desde el vértice del triángulo rectángulo hasta O, que es el centro de la circunferencia, vale R, el radio, entonces el resto va a ser 12 menos R, ¿correcto? Entonces la idea es tener todos los datos en este triángulo rectángulo, esa es la idea. Si esto conocemos cuánto vale AC, entonces podemos hallar este cateto y hacer el teorema de Pitágoras. Vamos a ver cómo hallamos ese cateto. ¿Cómo hallamos en todo caso el cateto AC? ¿A qué sería igual el cateto AC por el teorema de Pitágoras? El cateto AC, la hipotenusa AC sería igual a ¿quién? A los cuadrados de la suma. O sea, el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Correcto? Entonces tenemos que el cateto vale 12 y el otro cateto vale 5. Entonces la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. En otras palabras, la hipotenusa al cuadrado va a ser 169. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? 13, ya que 13 al cuadrado da 169. Entonces tenemos la hipotenusa. La hipotenusa vale 13. Pero si a este segmento PC vale 5, ¿cuánto vale AP? 8. Entonces ya tenemos el triángulo que estaba buscando. AP vale 8, ¿correcto? Tenemos 8, tenemos R y tenemos, ¿qué cosa? La hipotenusa R. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. Aplicamos el teorema de Pitágoras y ¿qué tenemos? Decimos que la hipotenusa al cuadrado, 12 menos R al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos catetos. O sea, 8 al cuadrado más R al cuadrado, ¿no? 8 al cuadrado más R al cuadrado. Entonces vamos a resolver eso. ¿Cómo sería? Vamos a tener que 12 menos R al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A 8 al cuadrado más R al cuadrado. Desarrollando tenemos 12 menos R al cuadrado, sería cuadrado del primero, menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Correcto? Es producto notable, ¿no? Que ustedes ya deberían ya dominar. Tenemos que 8 al cuadrado es 64 y R al cuadrado. Entonces tenemos R cuadrado a un lado y R cuadrado al otro lado se eliminan. Va a quedar 144 menos 64 igual a 24R, ¿correcto? Lógicamente este 64 se pasó al otro lado con signo negativo, ¿no? Cambia de signo. El R con el R se eliminan y el menos 24 lo mando hacia el otro lado, ¿no? Con signo cambiado, ¿correcto? Entonces, ¿qué voy a tener? Que 80 es igual a 24R y que R va a ser igual a ¿quién? 80 entre 24. Una vez que yo realizo el despeje, va a quedar eso, ¿no? ¿Correcto? Entonces, la respuesta ¿cuál va a ser? 10 tercios, ¿no? Octava de 80, 10. Octava de 24, 3, 10 tercios. ¿Correcto? Un problema sencillo, ¿no? Tenemos otro problema que a veces generalmente se nos presenta, el tema de la resolución de los triángulos. Este problema de resolución de los triángulos generalmente se resuelve, en su gran mayoría, por congruencia de triángulos, ¿no? Sabiendo las congruencias, nosotros tenemos ya bastantes posibilidades de resolver el problema. Lo otro es la imaginación. Hay que construir triángulos que tengan que ver con los datos que aparecen en el problema, ¿no? Tanto de los ángulos como los lados que son iguales y formar triángulos que son congruentes. Congruencia en geometría y matemáticas significa igualdad, ¿correcto? Igualdad no es igual, o congruencia no es igual que semejanza, ¿no? Dos personas pueden ser semejantes, pero no son iguales, ¿no? No son congruentes, ¿no? Entonces, si hacemos esa analogía, ¿no? Entonces, acá la idea es buscar triángulos congruentes para resolver el problema. Entonces tenemos este problema, los ángulos 40, 20, me dicen que AB es igual a MC, ¿no? Generalmente me ponen los lados que están en diferente posición, ¿no? Cosa que
tratando de dificultarme la solución del problema. Y tenemos que AB es igual a MC. ¿Qué hacemos ahí? Generalmente, en la mayoría de casos, ¿qué cosa se hace? Se prolonga el lado AC hasta que se consiga la mitad de este ángulo. En otras palabras, se consiga este ángulo que está acá. Prolongo AC de tal manera que este ángulo que está acá sea igual que este que está acá al otro lado. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para formar un triángulo isósceles. Isósceles. Y como ven, si este es 20, este tiene que ser 20, ya que 20 más 20 debe dar 40, ¿no? Que está acá, ¿no? Este ángulo más este ángulo que está acá da 40. Entonces, si este ángulo lo hago igual que este otro, porque esa es la forma de solucionar este problema, entonces si voy a tener un triángulo isósceles, o sea, el triángulo PBC será isósceles, como pongo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? A ángulos iguales se oponen lados iguales. Entonces PA va a ser igual a AB. Pero ya AB era una bolita. Entonces le coloco la otra bolita será ahí. Entonces PA será una bolita. Listo. Y tenemos que PB es igual a BC. Ahora tenemos que ubicar los triángulos. Tenemos que ubicar los triángulos congruentes. ¿De acuerdo? Congruentes. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían los triángulos? Serían este de acá, ¿no? El triángulo APAB, el triángulo PAB con el triángulo CMB. Son congruentes porque miren, tengo un lado, tengo el ángulo y tengo el otro lado igual. Tengo este lado igual, este ángulo igual y lo mismo se repite acá, miren. Tengo acá el lado igual, acá también tengo el ángulo igual y la bolita. Entonces el triángulo PAB va a ser igual que, va a ser igual o congruente que el triángulo el triángulo CMB, lado, ángulo, lado. Ese es el caso de congruencia, lado, ángulo, lado. Entonces, ¿eso qué me va a indicar? Eso me va a indicar en otras cosas que quien se lo pone a la bolita es X, en el otro triángulo quien se pone a la bolita es X, o sea, X es igual a 20. Y esa es la solución. Entonces, ¿cuál es la moraleja de este tipo de problemas de construcción de triángulos? Formar triángulos de tal manera pueda yo crear triángulos congruentes. En otras palabras, triángulos iguales por los casos de congruencia que ya conocemos. Y de esa manera solucionar el problema, ¿no? Hallar generalmente, en la mayoría de casos, hallar el ángulo. Vamos a ver con otro último problema. Me dice hallar X. Tengo un paso parecido. Tengo el triángulo y tengo los ángulos 3X, 2X. Y me dicen que BM es igual a AC. Un problema parecido, ¿no? Bastante parecido. Entonces, hacemos algo similar. Algo similar. Prolongamos, miren, prolongamos el lado AC de tal punto que forma un triángulo isósceles y hasta que se forma acá 3X, igual que este. ¿Se acuerdan del caso anterior? Igualito. ¿Y para qué 3X? Para que 3X acá, 3X acá, todo este triángulo ABP sea triángulo isósceles. O sea que este lado, BP, sea igual que AB. Entonces, si eso es 3X, esto debe ser X. ¿Para qué? Para que la suma de 4X. Acuérdense que este ángulo más este otro ángulo da 4X. Ya. Entonces, con eso tenemos solucionado el problema. Porque hemos formado ya triángulos congruentes. Solo nos falta más práctica nada más. Entonces vamos a analizar el triángulo que le voy a indicar. El triángulo A, miren fijamente el triángulo ABC, lo que está en negro. El triángulo ABC. Tengo un lado B, tengo un lado A, y entre B y el lado A tengo 3X. Vamos a anotar lo mismo, igualito en el triángulo MP, MBP. En el triángulo MBP, ¿qué vamos a observar? Lo mismo. Vamos a observar ¿qué cosa? Vamos a observar que se repite lo mismo. Miren, tenemos el lado A,
tenemos el lado B y el ángulo sería 2x más x, o sea 3x. En otras palabras, son triángulos congruentes, triángulos iguales, llamémoslo así. ¿Y qué se cumple ahí? El caso de congruencia, lado, ángulo, lado. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que al lado, digamos, AM, se le va a poner, por ejemplo, a este lado AB, aquí se le va a poner, a este lado, a este lado de acá, ¿cuál va a ser? Al lado MP, se le va a poner ¿cuánto? 3x, ¿correcto? ¿Por qué 3x? ¿No? Porque a este lado se lo ponen en el otro triángulo ABC. En otras palabras, como son triángulos iguales, ¿no? El triángulo ABC es congruente con el triángulo MBP. Todos sus ángulos de este triángulo ABC deben ser iguales a todos los ángulos del triángulo MBP. Eso es lo que es la congruencia, o sea, son triángulos iguales. Si yo coloco un triángulo encima del otro triángulo, se van a superponer. Entonces, este ángulo de acá, que es 3x, como se dan cuenta, se opone a quién. ¿A quién se opone? ¿A quién se opone ese ángulo? ¿Se opone a quién? A MP. En el otro triángulo tenemos el triángulo ABC. ¿Cuánto tendría que ser este ángulo que no lo conocía? Tiene que ser X, ¿no? Se opone a, por ejemplo, este lado se opone a, este ángulo se opone a, debe ser el mismo que en el otro triángulo que se opone a. El que se opone a, ¿cuál es? Acá sería 3x, miren. 3x se opone a en el triángulo MBP. En el triángulo MBP, el que se opone a es 3x. En el otro triángulo, en el triángulo ABC, el que se opone al lado A, o sea, a este lado A, el que se opone a este lado A, también debe ser 3x. O sea, si esto ya es 2x, ¿cuánto debe dar esto? X, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a analizar el triángulo ABP. ¿Para qué? Para hallar la suma de los ángulos internos, suman 180. ¿Qué quiere decir? Que 3x más 2x más x más 3x debe dar 180. Solucionando esa ecuación, voy a tener que x es igual a 18 grados. O sea, 10x es igual a 180, ¿no? 3x más 4x más 3x. 10x es igual a 180 y x es igual a 18 grados. Entonces, como hemos visto acá, el tema es solamente de la congruencia y encontrar triángulos congruentes, triángulos iguales. Si son triángulos iguales, al mismo lado de un triángulo, al mismo lado de un triángulo, se va a poner en el otro triángulo, al mismo lado, el mismo ángulo. Nada más. El inconveniente es que a veces los triángulos no están en la misma posición, sino que están volteados, están inclinados, están de cabeza. Entonces hace difícil que encontremos los triángulos, pero con práctica lo vamos a poder conseguir sin ningún problema. Entonces esa es la mecánica del asunto: prolongar líneas, construir triángulos, que no es nada del otro mundo, tener algo de imaginación, buscar triángulos congruentes y formar triángulos isósceles como lo hemos estado haciendo en los problemas anteriores. Espero que estos problemitas les sirvan para que ustedes puedan resolver este tipo de problemas en examen de admisión, en lo que es construcción de triángulos, teorema de Pitágoras. Muchas gracias.